Románico quiere decir a la manera de los romanos, porque utilizaban bóvedas de cañón y arcos de medio punto. Es importante destacar que desde el siglo V la Iglesia Católica era un vínculo que unía todos los estados. Por lo tanto, los edificios van a tener un gran significado simbólico. El acceso se realizaba por el oeste, ya que hacia el este la salida del sol, equiparado con Jesucristo, era el lugar más importante del edificio. Cuando una persona entraba, se dirigía hacia la zona más sagrada, que era la morada de la divinidad. Utilizaban formas geométricas simples: el rectángulo, el círculo, el cuadrado y el medio círculo. Las portadas también tuvieron un gran significado simbólico. En la parte superior estaba el cielo con el Pantocrátor en la parte central en muchas ocasiones, y la parte inferior la tierra, que era por donde entraban los fieles. Los elementos arquitectónicos de una portada románica son, obviamente, en el tímpano, que estaba la imagen de Jesucristo en majestad, que se llama Pantocrátor. Tenía arquivoltas. La puerta estaba dividida por un parteluz. Los elementos laterales, que se llaman jambas, tenía un dintel abajo del tímpano, y esos elementos son los que conforman la portada. Recuerda, portada es únicamente la parte donde está la puerta. El resto es la fachada del edificio. El crucero era un lugar importante. Se unían el círculo, que era el cielo, lo celestial, y el cuadrado, que es lo terrenal. Las naves indicaban el camino hacia la salvación, hacia la parte más importante del edificio, que, como dijimos, era la casa de la divinidad. Las torres se construían en los laterales de la fachada, pero también podían estar exentas, separadas del edificio, como la Torre de Pisa, que tiene planta circular, pero muchas veces tenían planta cuadrada y eran aligeradas con ventanas. Muchas veces estas ventanas eran geminadas. Uno de los edificios importantes fueron los monasterios. Los monasterios tenían una iglesia como elemento principal, la sala capitular, que era donde se tomaban una serie de decisiones importantes, el claustro, que es un patio cuadrangular que muchas veces tenía una fuente y un pozo, el refectorio, que era donde comían los monjes. También había un refectorio para las personas que a veces se alojaban ahí, y la silla, que era un lugar donde se realizaban las actividades administrativas y los almacenes. Una de las abadías más importantes fue la abadía de Cluny, porque ahí se dictaron muchas normas que hacían que se organizara la vida monacal y también las actividades que los monjes desarrollaban. Otro de los elementos que se añade a las iglesias es el westwork, o también se llama macizo occidental. Eran dos torres emparejadas hacia el occidente, y generalmente este elemento se añadía después de la construcción del templo. En España podemos distinguir
tres periodos del románico. El primer románico, que tiene un aparejo rústico, observen cómo son los muros. Tenían cubiertas de madera y bóvedas de cañón y además unas bandas decorativas que eran influencia lombarda. El segundo románico o románico pleno, cuya obra más importante es el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo y que es considerado la obra más importante del románico español. El tercer románico o románico tardío tiene como característica las cúpulas gallonadas, así quiere decir que tienen como gajitos en la parte de la bóveda, y esa fue una característica de estas bóvedas colocadas sobre el cimborrio. En Italia el románico va a ser diferente. En primer lugar, con la influencia bizantina van a haber una serie de edificios con decoración de influencia de esta cultura. Van a utilizar mármoles, dibujos geométricos como esta de San Miniato al Monte en Florencia. Y bueno, uno de los ejemplos románicos más importantes en Italia es el complejo de la Piazza dei Miracoli en Pisa, donde está la torre inclinada que está recubierta con mármol bicolor, va a tener algunos mosaicos de influencia bizantina. Los capiteles de las columnatas van a ser capiteles corintios. Y bueno, la famosa torre que está inclinada porque hubo unos asentamientos diferenciales en la parte inferior y por lo tanto sufrió este daño.